Muchas gracias. Saludos cordiales a usted, Santiago, al resto de estimados hermanos periodistas. Muchas gracias por la invitación. Y a través de este medio importante quiero hacer llegar un saludo cordial a los ecuatorianos, ecuatorianas y a nuestras organizaciones de base. Pedir disculpas, en los tiempos anteriores no teníamos como la posibilidad de organizar las agendas, estábamos en territorio y ahora un poco ya con el tiempo organizando, dando cobertura a todos los medios de comunicación con el mismo que siempre lo han tenido y hemos tenido también. Muchas gracias, Leonidas, por aceptar esta invitación. Y bueno, yo quiero empezar por algo que habíamos escrito en nuestra página web la semana anterior y algo que vimos replicar ya el día de ayer con absoluto espanto en TC Televisión. Hemos dicho aquí en Radio La Calle que hay una arremetida contra usted, contra su imagen, contra el trabajo que está haciendo. Solo por citar algunos ejemplos, Freddy Paredes a usted lo tachó de ser el hombre más sectario de la CONAIE, la más violenta del movimiento indígena, que incendió Quito, que quemó la Contraloría. Lo mismo hicieron en Coavisa. Expreso se preguntaba de dónde se financia el señor Leonidas Sisa. Boni le dedicó una caricatura francamente espantosa. Y ayer estos señores de La Posta hacen casi una caricatura llamándolo cabrón. Tengo que decirlo así porque fue exactamente eso lo que hicieron. Leonidas, ¿cómo ha asumido usted por qué están haciendo esto los medios de comunicación? Bueno, lo que está claro es que hay una intención absolutamente planificada después del levantamiento de octubre, planificada, absolutamente planificada de los medios masivos de comunicación, sobre todo los medios privados y algunos al servicio del gobierno como los medios públicos, y también que se creen, que dicen ser medios de comunicación o periodistas, pero que están aprovechando de los medios para garantizar la especulación política en este país. Yo realmente no me he caído a responder semejantes bajezas, simplemente hemos seguido sosteniendo este gran proyecto político del movimiento indígena. Me parece que estos sectores, estos señores que en este caso han puesto los criterios, la política para... Estamos hablando con Leonidas Sisa en entrevista aquí con Radio La Calle. Brevemente, al parecer, se fue la señal. Estamos haciendo ahorita la reconexión indispensable para seguir conversando con el líder de la CONAIE. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos a ver si podemos reconectar la señal de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Leonidas, ahí lo vemos mover. Me parece que se detuvo un ratito su internet o algo pasó ahí en la transmisión. No sé si es que suspendo la cámara mejor de No, no, pronto. ahí está muy bien, ahí está muy bien. Perfecto. Entonces, lo que decía es que a partir de un aparecimiento de nuevos cuadros absolutamente legítimos, con una lectura política mucho más apegados a la realidad, no digo más claros, mucho más apegados a la realidad, una cualificación de la política al interior del movimiento indígena que articule con los diferentes sectores populares, lo único que les queda a los medios que de pronto se sienten amenazados por una postura clara es meter al chisme, a la especulación y a la estigmatización. En ese sentido, nosotros vamos a tener que recurrir ya finalmente a un proceso legal. No puede ser que se llame como medios de comunicación y se instale el odio, cuando no dan cuenta realmente que en todo el continente latinoamericano hay un despertar de las clases populares. Miremos lo que está pasando en Chile, con Claro. la designación de nuestra hermana Elsa. Miremos lo que está pasando en el Perú, miremos lo que está pasando en Colombia, en todo el continente. Y siguen pretendiendo posesionar de que es, en este caso, el estallido ha venido por las clases populares y hay que imponer el miedo, hay que imponer el terror, hay que imponer la violencia. Realmente no están entendiendo el tiempo político de Latinoamérica, el tiempo político de la humanidad, donde realmente estamos cansados de un proceso de explotación, un proceso de discriminación, un proceso de colonización en el pleno siglo XXI. Por eso Leonidas. me parece como son las clases más retardadas que no entienden todavía la lógica de este nuevo tiempo político que ha cualificado la sociedad, la humanidad.
Permítame saludarle a Leonidas y también agradecerle a través suyo a su comunicador, el señor Negrete. Me parece que nos ha posibilitado la oportunidad de conversar con usted en esta emisión del noticiero La Ventana de 5 de julio. Leonidas, usted ha hablado ahorita de los medios de comunicación, sobre todo en los espacios noticiosos. Sin embargo, también hay otra estrategia en contra suya que viene sobre todo a partir de editoriales. Los editoriales básicamente andan calificando, algunos de ellos, no todos, de que hay una línea marateguista de Mariátegui detrás justamente del ejercicio de la CONAIE y el ejercicio particular suyo. Yo quisiera preguntárselo directamente primeramente si eso es cierto, y si es cierto, ¿qué significa el marxismo de Mariátegui, mariateguista, para que la ciudadanía entienda que esta es una línea de pensamiento que existe y que permite de alguna forma entender los ejercicios sociales desde una perspectiva distinta? Esas serían mis dos consultas, Leonidas. Sí, me parece importante. Mire, yo soy una de las personas, creo, dentro del movimiento indígena que hemos generado una autoformación. Jamás he identificado diciendo soy Mariátegui, soy de esta tendencia, soy de la otra tendencia. Jamás. Lo que pasa es que los enemigos, en este caso, como algunos medios de comunicación, me han dicho que soy esto. ¿Con qué afán? Dice, el señor Isa es de esta manera y ataco de esa manera. Entonces, primero, yo jamás me he identificado con ninguna línea. Lo que sí he dicho es que el movimiento indígena tiene que tener una línea consecuente con la izquierda. Yo sí me he declarado de izquierda. Incluso, y en la perspectiva de lo que significó para mí pasar los 10 años dentro de la iglesia, en todo lo que he revisado para entender la historia de la humanidad, no solo del movimiento indígena, ni solo de estos 500 años, sino el devenir de la humanidad. Incluso uno tiene que recurrir he tenido que leer por algunas ocasiones la Santa Biblia, sea católica, la evangélica, porque finalmente tenemos que encontrar hacia dónde va esta humanidad. Y en esa perspectiva la he leído a Marx, a Lenin, a Mariátegui, incluido también a todos los pensadores de la derecha en materia económica, Adam Smith, a toda la generación, en este caso, de economistas que ahora se sostienen, ¿no es cierto?, los grandes neoliberales, o también la economía que se hablaba de la economía mundo, todos esos pensadores. Pero efectivamente sobre las ideas, y en ese sentido yo lo único que digo es que hay un movimiento indígena que vive dentro de una realidad, hay un sector social del Ecuador que vive en una realidad, hay una clase postergada a nivel mundial, a nivel internacional, que vive en una realidad. Y nosotros, los dirigentes, tenemos que tomar una postura frente a esa realidad, porque no podemos cambiar este país únicamente con ideas, sino hay que construir el cambio a partir de esas realidades. En ese sentido, yo respeto absolutamente, sobre todo, el criterio que en cada pueblo han ido generando condiciones de cambio. Y en ese sentido tenemos que respetarla. Y en ese proceso realmente hemos tenido que recurrir a muchos pensadores que han escrito a partir de las realidades, y eso que no sirva realmente para generar una estigmatización en los procesos intelectuales, en los procesos académicos. Ahí yo les invito. Los que realmente queremos transformar esta sociedad, entonces instalemos el debate, porque en política no podemos ganar a partir del chisme, a partir de la mediocridad, a partir de la estigmatización, a partir de las malas palabras. No, se gana a partir de lo que realmente significa la realidad, y que eso le vemos a teoría política, económica en este país y en el continente y en el mundo. Saludo su brillantez, su claridad, Leonidas. De verdad hace falta que líderes vayan aterrizando los conceptos, así que yo de verdad saludo esa claridad. Quiero pedirle también una evaluación del bloque de Pachacutic. Yo comentaba al inicio, a propósito de esta arremetida evidente que hay contra usted, si el bloque de Pachacutic, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, va a permitir que haya una ley de comunicación en la que se dé este libertinaje, en la que los medios de comunicación puedan hacer y deshacer, anular a las personas que no le parecen gratas, acabar, acribillar a punta de titulares a personas como usted. ¿Cuál es su evaluación del trabajo del bloque de Pachacutic hasta el momento?
Y a propósito, además de esta primera ley que envió Guillermo Lasso, de la ley de comunicación. Está absolutamente claro para los ecuatorianos. Aquí no se puede confundir el derecho a través de los medios de comunicación para instalar una comunicación de odio para la población que no están de acuerdo a ellos. Otra cosa, el derecho a la comunicación como un derecho fundamental para los seres humanos. En ese sentido, la ley que envió el presidente de la República no puede pasarse, porque aquí se quiere confundir, en este caso, el derecho al libertinaje, ¿no es cierto? Cuando lo que estamos exigiendo es que exista un absoluto respeto al derecho de la comunicación de manera pública. En ese sentido, los ciudadanos, ciudadanas, estamos en la obligación de precautelar que ese derecho sea, en este caso, sostenida y defendida. A nuestros hermanos, compañeros del movimiento Pachacuti, lógicamente, ya tendremos el tiempo inmediato, en la siguiente semana vamos a convocar sobre los temas urgentes, y uno de ellos es el tema de la ley de comunicación. No puede quedar en el libre albedrío o en el libre arbitraje, ¿no es cierto?, en este caso, de los medios de comunicación que necesitan una ley para seguir insultando a los que no les conviene a ellos. Oiga, ¿cómo podemos pensar que esto se llama libre expresión? ¿A esto le llaman democracia? Cuando los que realmente defendemos la Constitución, cuando defendemos la democracia, jamás hemos salido a instalar un insulto o un odio. Jamás. Más bien lo único que hemos hecho es llevar el debate sobre las condiciones en las que debemos cambiar el país. Por eso, la ley de comunicación, lo que corresponde garantizar los medios comunitarios, los medios alternativos, los que tienen independencia realmente, que tienen una acción absolutamente apegada a la realidad, pues tienen nuestro apoyo, tienen la cobertura. Pero no podemos seguir aceptando a los medios masivos de comunicación que instalan, en este caso, planificadamente, todos estos criterios para poner en contra. Lo único que están buscando y lo único que están encontrando en ese proceso es seguir dividiendo a la población ecuatoriana, cuando realmente no tienen legitimidad, peor legalidad, para seguir instalando estos criterios, como hemos ido viendo en estos últimos días a algunos medios de comunicación. Pero también saludamos a los medios alternativos, a los medios comunitarios, a algunos medios que en este caso han puesto con criterio apegados a la verdad. En primer lugar, también quisiera expresar a través de Leonidas Issa mi solidaridad con los pueblos indígenas de Calgary, que están soportando justamente la información dolorosa de miles y miles de niños muertos en templos anglicanos en esa ciudad, y también la alegría, como usted mencionó al inicio, con el nombramiento de la indígena mapuche Elisa Loncón como presidenta de la Asamblea Nacional. Esas lecturas, esos contextos, esas situaciones a nivel americano no las están leyendo los poderes locales. Entonces, dos preguntas, Leonidas. La primera, si el recurso de la movilización, que es al que tanto le teme aquí el poder local, es parte de la baraja de opciones primaria que usted tiene en su trabajo alrededor de la CONAIE, o no, en primer lugar. Y segundo, si usted aceptaría el rol de ser el gran enemigo político de este régimen, que básicamente esa es la construcción mediática que se está tratando de hacer, porque usted sabe que aquí la política necesita que haya un enemigo, un villano, de alguna forma, para que el poder también pueda decir estamos luchando contra algo. ¿Esa construcción usted la aceptaría? ¿O usted no cree que es realmente, no debería usted tener ese papel ahorita dentro de su trabajo al interior de la CONAIE? Bueno, sobre el primer criterio, la movilización o no movilización, esto corresponde, es un derecho constitucional, el artículo 98. Si algún derecho, no solo de los pueblos indígenas, sino de los ciudadanos, en este caso, está siendo vulnerado, tenemos el derecho a la resistencia. Y aquí tenemos que articular también con el artículo 95, lo estoy hablando en límite constitucional. El poder público se sostiene sobre la soberanía del pueblo. No puede ser que vengan decisiones de la política nacional por imposición. En este caso, las elecciones abiertas no son cheques en blanco. Definimos a los gobernantes, pero las decisiones sobre las políticas
tiene que estar absolutamente acorde a las decisiones de los pueblos del Ecuador. En ese sentido, esperamos que las decisiones mayores como privatización, no expansión al proceso minero, petrolero, no en este caso a la firma del Tratado de Libre Comercio, que van a ser decisiones absolutamente que van a afectar nuestra economía en este país, necesitamos que seamos tomados en cuenta en todo este proceso. En el tema del CIADI en este momento mismo, que están cediendo soberanía, no podemos quedarnos callado la voz. Necesitamos que sobre el poder constitucional, el ciudadano de a pie, el ciudadano de manera colectiva, necesitamos poner nuestra voz. Si es que eso no es respetada, lógicamente tenemos el derecho a la movilización. Y otro lado también tenemos el derecho de poner recursos, en este caso a la Corte Constitucional. Tiene que decirnos, pues, la Corte Constitucional, si realmente están yendo por la vía legítima, por la vía constitucional, o realmente están aprovechando canales políticos únicamente que van en contra de la Constitución, incluso los recursos a nivel nacional, a nivel internacional. En ese sentido, que no quede absolutamente ninguna duda, por el miedo a lo que dirán, por el miedo a los grupos políticos económicos que están aquí tachando, estigmatizando, aquí hay un derecho garantizado, consagrado, y sobre eso se sostendrá de manera colectiva. Y sobre este segundo criterio, si vamos a ser o no vamos a ser enemigos, aquí el único que puede garantizar la gobernabilidad y el que pueda tener a favor o en contra del pueblo es el mismo presidente de la República. Ahí ya dependerá los oídos de los asesores, qué es lo que digan al presidente de la República. El único que puede construir el enemigo, en este caso para su gobernabilidad, es el mismo presidente de la República. ¿Cómo? Solo en el momento que no escuche lo que estamos proponiendo desde los pueblos, desde los diferentes sectores populares. En este momento se hace eco, ¿no es cierto?, del tema del incremento al precio de los combustibles. Hemos dicho con absoluta transparencia y con absoluta decisión, se debe derogar los 3 decretos y sentemos todos los sectores económicos, no solo los sociales, porque a los movimientos indígenas, a los sectores populares, dicen, somos sectores sociales. No, señores, somos sectores económicos, somos parte de este más de 70% de la producción nacional que sostiene en este país. Entonces se siente y se debate y se llega a un acuerdo sobre la integralidad de la economía. Y dentro de aquello podemos planificar cuál va a ser la política de subsidios en este país. Es inaceptable cuando se pretende avanzar a un tratado de libre comercio con países que tienen casi el 20% del Producto Interno Bruto subsidiando para sus aparatos productivos en sus países, y eso les reduce los costos de producción y puedes generar competencia a nivel internacional. Pero aquí en el Ecuador, por favor, no podemos sostener ni siquiera una política de subsidio y pretendemos avanzar a un tratado de libre comercio. A veces caemos hasta en el ridículo de planificar la economía de nuestro país. Por eso exigimos que se escuche al pueblo, los que estamos sosteniendo en el día a día la economía de nuestro país. Yo aquí debo decir también, permítame, hay un medio de comunicación, mejor dicho, ¿de cuántos medios de comunicación en esta persecución han dicho, el señor Issa, ¿de qué vive? ¿De qué vive? Tal vez estamos viviendo del viento o estamos viviendo del taitaín y llegan a tal nivel de bajeza poner estos criterios. Yo, Leonidas, le preguntaron a usted, lo llamaron a usted a preguntarle de dónde vive, cómo hace para subsistir. Jamás me han hecho aquello, jamás. Por eso yo le digo, en el último mes, declarado impuestos, el último mes tengo un ingreso de $800 de una consultoría. ¿Cuánto me cobran a mí? Me cobran 12%, en este caso, porque soy profesional, la pago. Pero preguntemos al diario El Expreso, de 19 millones de ingresos, millones de dólares estamos hablando, apenas ha pagado 0.8%. O sea, los ecuatorianos, los profesionales, pagamos lo que corresponde en la ley, lo que dice la Constitución. En este caso, yo si tuviera un ingreso de $800, pero de eso tenemos que pagar $158 directamente al Estado. Pero miremos estos señores que tienen, en este caso, el nombre de medios de comunicación para salir a insultar a los ecuatorianos, no han pagado ni el 1% lo que corresponde. En esos niveles debe ser determinante, en este caso, la cuestión legal, la cuestión constitucional. Así necesitamos que actúen de manera transparente nuestras autoridades, no en contra de ciudadanos que en el día a día, de lo poco que tenemos nosotros, todos los días estamos aportando con nuestros impuestos al Estado ecuatoriano.
Leonidas, quiero preguntarle porque ayer el Santiago Basabe, académico de la Flaxo aquí en Quito, hizo un editorial que se titulaba algo así como Isa, 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 comienza la paliza. Bastante burdo en un inicio, la verdad, el editorial, pero luego llega a puntos importantes como por ejemplo decir que usted es el ala más radical, por ejemplo, ¿no? Del movimiento indígena, que va a hacer presión, a ejercer presión sobre el bloque de Pachacuti, que algunos líderes perderán espacios y demás. Y llega una cosa importante que se ata con un pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso que dijo, lo primero que quiero hacer al llegar al Ecuador es sentarme a conversar con el movimiento indígena. Dice Santiago Basabe que para moderar su presencia, ¿no? Su influencia, no es el camino a la estigmatización, sino la recurrencia a la negociación, la persuasión y la disuasión. El gobierno, el presidente Guillermo Lasso, ¿lo ha buscado para negociar, persuadirlo o disuadirlo, Leonidas? No me ha buscado seguramente cualquier intención, al menos por eso me dicen radical, porque yo con mi vida y en términos individuales y ahora como parte del Consejo de Gobierno, tenemos que eliminar de raíz todos los males que atañen a nuestro querido país. Uno no puede ser flexible con los actos de corrupción, uno no puede ser flexible con las decisiones del pueblo cuando miramos que están en el dolor, por ejemplo, con el tema económico, con el sistema financiero en este momento. No podemos ser flexibles. Lo que necesitamos es tener absoluta consecuencia. Ahí creo que hay una confusión incluso de conceptos. Jamás nosotros estaríamos de acuerdo de pronto por un acuerdo que se garantice un hecho que vaya a acabar con la soberanía del pueblo ecuatoriano. No podemos, porque nos dicen que somos radicales, no podemos quedar en silencio frente a la imposición que en este momento pretenden trasladar al CIADI, por ejemplo, ¿no es cierto? No podemos. En ese sentido, al menos yo invito a los ecuatorianos, cualquier mecanismo de ir resolviendo sobre la realidad, instalemos el debate y en ese debate que sea el consenso o la mayoría de los ciudadanos los que estemos de acuerdo con una postura, avancemos en ese camino. Pero yo debo rechazar la estigmatización, la persecución que hemos sentido a partir de aquello. El movimiento indígena, por las vías que pretendan, sea por disuasión, por cooptación o por los otros mecanismos, siempre va a tener una autonomía y una independencia política de cualquier gobierno de turno. Si hay una política que agrede los derechos de los ciudadanos a nivel individual y a nivel colectivo, nosotros estamos en la obligación de defender estos derechos. No podemos quedar, en este caso, en silencio porque nos han estigmatizado de radicales. Somos radicales porque tenemos que sacar de raíz, hay que superar de raíz estos problemas que atañen a la sociedad ecuatoriana. Dos consultas adicionales y más o menos rápidas para Leonidas Issa. La primera es el rol de Lourdes Tibán en su elección y también la reacción posterior, ¿no? Cuando usted ya ganó, ella apareció en varios medios de comunicación hablando de que es cercana a usted, que es su amiga y que de alguna forma trató de vender como un poco su candidatura a los medios de comunicación, su ganancia más bien, como que algo que no era tan radical, sino cercano, por eso ella estaba hablando, fue el mensaje indirecto, una lectura posterior que se dio cuando usted ganó, directamente acá a la ciudad, a los medios de comunicación y todo esto. Y lo segundo, Leonidas, ya ahí sí es una pregunta más de fondo. ¿Cómo usted va a hablar con Guadalupe Llori? Usted le ha hecho ya un exhorto, le ha pedido que hable, que actúe a tiempo y de forma consecuente, sobre todo en el tema del CIADI. Esas fueron directamente sus palabras. Esto tradúzcanos, ¿cómo debería ser entendido esto frente a una realidad política que en el tema ha preferido no actuar y ha dejado que la Corte Constitucional haga lo suyo por su cuenta? Entonces, ¿cómo entender a tiempo y de forma consecuente? Sobre lo primero, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, de la cual estaba de presidente, hay una conducción política absolutamente clara. Esta línea política, el Consejo de Gobierno, que ahora sucedió el compañero Andrés, el va a estar al frente, hay una decisión, hay una tendencia política ideológica de mantenernos en una línea de lucha, en una línea de izquierda. En ese sentido, hay una absoluta mayoría. Por eso salí como representante de manera, por consenso, en la provincia de Cotopaxi a nivel nacional. Allí yo respeto los criterios de otros compañeros y compañeras, incluida la doctora Lourdes Tibán.
pero jamás voy a ser partícipe, en este caso, en las líneas políticas ideológicas que quieran llevar a la derecha. Eso lo he sido absolutamente claro y no voy a, al menos no voy a repetir sobre aquello. Respeto las posiciones políticas, ideológicas, pero aquí en el movimiento indígena siempre se ha garantizado esta unidad en esta diversidad. Pero que de pronto piensen que haya favorecido algunas posturas individuales para llegar a tener ahora la presidencia de la CONAIE, creo que no estamos diciendo la verdad, sino realmente más bien ha sido una valoración de la posesión consecuente, la firmeza con la que hemos actuado. Ha habido una valoración de todos los pueblos y nacionalidades, por eso este triunfo de absoluta mayoría del Pleno del Congreso. Sobre lo siguiente, estamos en este momento en un proceso de transición, hay temas de manera emergente, como el tema del CIADI, el tema de la ley de comunicación, el tema de educación intercultural bilingüe, el tema de la Universidad de Amauta Ihuasi, que de pronto estamos ya actuando en estos temas. Pero de manera oficial, luego de la transición, que va a ser el 23, el día de mañana ya haremos público esta notificación. Luego de aquello estará instalado una mesa para poder dialogar sobre la agenda legislativa. Y en ese sentido, lo único que vamos a pedir a nuestros asambleístas es que exista una coherencia sobre el proyecto político a la cual fue sometida, en este caso, a nivel nacional y de las cuales obtuvimos la votación de la mayoría de los ecuatorianos para tener este bloque importante de asambleístas del movimiento Pachacuti. Leonidas, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle la claridad de las ideas, la voluntad de estar acá y lo invitamos, que no pase tanto tiempo como desde la última vez que lo tuvimos acá para conversar, porque seguramente la coyuntura del país necesitará de luces como las suyas para poder entender lo que pasa. Gracias, Leonidas. Muchas gracias, un saludo cordial, reitero, así que sobre estos temas reales yo les invito a la ciudadanía, a las diferentes organizaciones sociales, por favor, teniendo nuestra fortaleza dentro de nuestra estructura organizativa, invito también a ampliar, hay que hacer una plataforma nacional, porque de lo contrario, simplemente las políticas neoliberales van a acabar con nuestras economías. Así que queda esta invitación abierta y que podamos continuar trabajando por esta gran unidad del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, Leonidas, y también reciba nuestra solidaridad por los ataques ahí en los medios de comunicación.